Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a Conectados Online, un espacio en el que podemos seguir comunicándonos con las y los diputados de la Cámara, pese a que muchas veces no pueden llegar hasta el Congreso Nacional. En esta ocasión nos encontramos con la diputada Emilia Nullado, diputada de la bancada del Partido Socialista, representante del Distrito 25 de la región de Los Lagos. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, gusto de saludarla y también de poder estar en esta entrevista. Diputada, en otras ocasiones hemos podido conversar con representantes de las zonas extremas de nuestro país que nos han comentado sobre cómo es que se está enfrentando esta crisis en estas zonas que tienen particularidades que hacen que deban tomarse medidas específicas. En el caso de usted también representa a la comunidad mapuche y desde ahí quería consultarle cómo es que se está viviendo esta crisis sanitaria en su distrito. Señalar que esta crisis, esta pandemia afecta a toda la familia de Chile. La verdad es que la mayoría, sobre todo quienes están en mayor riesgo, son aquellos que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y también aquellas familias que han tenido mayores complicaciones, que se encuentran en la ruralidad, en los cuales hay muchas familias campesinas con complicaciones a raíz de esta crisis sanitaria y donde también quienes pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces quiero detenerme en señalar de que si bien afecta a todos quienes sobre todo son más vulnerables, pero ha sido difícil porque la mayoría de la gente en la ruralidad, sus nexos mayores o los centros son justamente para poder generar sus ingresos, como también se ha visto, han sido de que ellos necesitaban llegar a los centros urbanos y han habido algunas dificultades que ya se han subsanado. Sí, en el distrito, gran parte de la comunidad de la cual represento están centradas desde San Pablo hacia Los Muermos, y en la provincia de Osorno se había tenido la dificultad porque Osorno estuvo con una cuarentena total, por lo tanto un mes en los cuales las familias de la ruralidad y que pertenecen al pueblo mapuche huilliche no podían llegar en su mayoría a la ciudad, a realizar sus pagos, a poder cobrar sus bonos, a también muchas de ellas vender sus productos. Entonces fue una situación compleja porque estaban con cordones sanitarios posteriormente, pero hoy día eso ya se ha subsanado, también hubo que intervenir ahí para que las autoridades puedan tener algo de flexibilidad. Entendiendo esa situación que cada día ha sido más compleja, la falta de alimento hoy día es una realidad en la urbanidad y en la ruralidad, la falta de abastecimiento como lo hubo en los sectores en los cuales ellos no podían llegar a los centros urbanos. Por lo tanto, es una situación que ocurre a nivel nacional donde igual ha afectado a pueblos indígenas que viven comunidades en la ruralidad y en lugares muy apartados, con una desconexión absoluta tanto de caminos rurales como así también la falta de poder estar conectado digitalmente. Por lo tanto, es una situación que termina afectando doblemente la vida de cada uno de ellos en estos espacios en los cuales cada uno habita. Diputada, consultarle con respecto al acceso a la salud también en estas comunidades que, tal como usted señala, están en los lugares un poco más alejados del centro de las capitales de las ciudades. ¿Cómo se está implementando la posibilidad de que puedan tener acceso a sus atenciones en salud? También cómo se está considerando la propia salud, la forma en que los pueblos originarios también son capaces de gestionarla. Hay un gran cuidado y autocuidado de parte de muchas de ellas, entendiendo en el contexto en que estamos, sabiendo la dificultad que se tiene con quienes hoy día viven en la urbanidad y con mayor complejidad en los sectores rurales. El nivel de contagio en la ruralidad es menor, por lo tanto ahí hay un autocuidado y que se sigue manteniendo también el apoyo del conocimiento ancestral de muchas familias que han podido acompañar igual en este proceso a otras, que ha sido también una forma de entender esta pandemia como una situación distinta a la que pueda generarse con muchas otras personas que no pertenecen a los pueblos indígenas. Por lo tanto, también ahí ha habido un apoyo comunitario más colectivo y en los cuales a raíz de eso también tenemos un
menor porcentaje de contagio en los sectores rurales y en los pueblos indígenas. Por lo tanto, desde ese punto de vista también es importante hacer prevalecer el conocimiento, la medicina de los pueblos indígenas, y que esta también debe estar puesta en valor y en el reconocimiento a futuro, porque es importante de tenerlo en consideración, y sobre todo en una crisis sanitaria en la que estamos viviendo hoy día. De todas maneras, diputada. Diputada, llevarle un poquito a cómo se ha ido desarrollando en esta nueva modalidad del trabajo legislativo. Usted preside la Comisión de Derechos Humanos, esta instancia muchas veces ha sesionado telemáticamente. ¿Cómo lo ha vivido usted también? ¿Cómo ha sentido que ha podido seguir cumpliendo el rol fiscalizador muy importante que tiene esta instancia, sobre todo en estos momentos de crisis que está pasando el mundo entero y también nuestro país? Así se ha definido desde la Cámara, y donde también muchos, por la distancia, por los sectores de las diversas regiones o distritos, ha sido muy difícil que puedan concurrir de manera presencial. Es el caso mío, hubieron dificultades en los vuelos, por lo tanto también esto nos ha permitido, al inicio era un poco difícil, porque el poder hacer que muchos profesionales de informática estén disponibles para permitirnos y acompañarnos en este proceso tampoco era tan fácil. El acceso que muchas veces también algunos parlamentarios han tenido para poder conectarse ha sido difícil también a veces esa situación, pero ya estamos adaptados a este sistema, tratando de establecer todas las reuniones que se puedan sin tener que dejar de hacerlas. Por lo tanto, eso ha sido importante. Creo que a pesar de la crisis que estamos viviendo, es importante que hay muchos temas que se están abordando, sobre todo en materia de derechos humanos, una serie de dificultades que se han generado en varios ámbitos. Por lo tanto, desde la Comisión hemos podido abordar también la situación que han vivido dentro de esta crisis las hortaliceras en Temuco, la situación de las cárceles, que nos encontramos en una situación muy crítica actualmente, el caso también de las comunidades del pueblo mapuche huilliche que estuvieron restringidas a llegar a la ciudad, y por lo tanto hemos estado llevando a cabo la situación de el caso de explotación sexual de un niño y niña en Hualpén. Por lo tanto hemos podido abordar todos los temas, tratando de ajustarnos a los tiempos de cada uno de los diputados y diputadas. Por lo tanto no se ha podido detener el caso de las comisiones permanentes, y así también de la participación en sala. Por lo tanto, lo hemos estado cumpliendo a cabalidad en los tiempos en que también están consideradas cada una de las comisiones. Diputada, y para cerrar, consultarle también sobre este movimiento internacional que se está viviendo por estos días y que está vinculado al lamentable fallecimiento de una persona afroamericana en Estados Unidos, y que también ha tenido repercusiones a nivel mundial, incluso en nuestro país. En estos días también se ha recordado la muerte de Camilo Catrillanca y entre otras figuras de pueblos originarios. ¿Cómo siente usted que está este movimiento, esta reflexión que está realizando la ciudadanía con el terminar las discriminaciones y poder tener la capacidad de vivir en comunidad, entendiendo las diferencias de las diferentes comunidades, bien digo, que integran nuestro país? Ha sido un tanto lento estos procesos, porque la mayoría de quienes están en el poder no han podido establecer ni avanzar en derechos donde todos tenemos que tener las mismas condiciones, la igualdad de derechos, y por lo tanto eso no se ha generado. O sea, el no reconocer el derecho de los afrodescendientes, el no reconocer el derecho de aquellas personas que, como el caso en Chile de los pueblos indígenas, finalmente se termina discriminando, y todo esto se tiene que hacer por ley. Lamentablemente es así, porque como sociedad no somos capaces de reconocer, de valorar la diversidad, sino que más bien hay razas que se creen superior a otras, y por lo tanto eso hace que cuando, sobre todo una persona como un presidente de la República, como Donald Trump, en Chile como Sebastián Piñera, en Brasil como Jair Bolsonaro, entonces lo que sucede es que desde la mirada que tienen aquellos provocan y generan esta discriminación,
estos asesinatos, y sin importarle que sea asesinado una persona, porque sea de color, no tiene ninguna importancia para ellos. Entonces creo que esta mirada de poco humana, de respeto hacia la diversidad, al reconocer a otros pueblos, a reconocer a otras razas, a poder valorarla y respetarla, ha sido difícil. En Chile también los pueblos indígenas nos hemos sentido discriminados, hay una situación todavía de una mirada discriminatoria respecto a cada uno de los pueblos, que si bien tenemos un reconocimiento en una ley que solamente tiene el alcance de etnia, que somos reducidos a una población, y el convenio 169 no se ha aplicado para poder llevar a cabo todas las consultas de los pueblos, aplicar política pública para los pueblos indígenas, y sin embargo tampoco tenemos reconocimiento constitucional. Y en eso también uno siente de que estamos discriminados en los diversos poderes del Estado, y sobre todo las actuaciones que han tenido muchos en diversas decisiones que se toman sin la consideración de los pueblos indígenas, ni reconocerlos como naciones preexistentes ante la Constitución del Estado chileno. Y uno ve cómo se trata al pueblo chileno en este país, sobre todo a quienes viven en lugares y en situaciones de vulnerabilidad. Entonces uno siente que ellos no son mapuches ni son de pueblos indígenas, pero se les maltrata, y sobre todo también qué esperar el trato que nos han dado tan discriminatorio a los pueblos indígenas. Esa situación se ha replicado, pero lo importante es que también hay diversas organizaciones que han alzado la voz, y eso es importante, que lo han hecho saber las diversas movilizaciones a nivel internacional, no tan solo lo que ha ocurrido en Nueva York, sino que han sido también diversas voces, movilizaciones, y eso se valora, porque si esto no sucediera, la verdad que habría sido una vez más una muerte más de una persona que para ellos, por su origen racial, se tiene que discriminar y se le puede asesinar fácilmente. Entonces eso nunca debiera ocurrir en ningún país, donde todos nosotros debemos respetarnos y valorarnos como seres humanos, como personas. Muchas gracias, diputada, por este tiempo para poder conversar y también conocer un poco más sobre cómo es la realidad de la comunidad que usted representa y también de su distrito. Le dejamos un abrazo muy grande, que se encuentre muy bien. Muchas gracias, igual a ustedes. Y a todos ustedes quienes nos siguen, también un abrazo muy grande. Quienes puedan, por favor, quédense en sus casas. Quienes deban salir, tomen las medidas de precaución, distancia, lavado constante de manos. Juntos es que vamos a salir de esto. Un abrazo muy grande, que estén muy bien. Hasta pronto.